Qué bueno es estar en la casa del Señor el domingo por la mañana y lo voy a bajar así los puedo ver, porque si no lo tengo delante de los ojos el micrófono. Ahora sí. Qué bueno es estar en la casa del Señor el domingo por la mañana y cantar estas canciones. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi fortaleza, Dios. Y cada uno lo puede decir de distinta manera, esta expresión, ¿no? Que Dios es esa fortaleza. Pero esta mañana quiero que sigamos con nuestro transitar el libro de Pedro, así que estamos en la primera carta de Pedro y vamos a hablar de esta fortaleza que es nuestro Dios. Y Pedro estaba escribiendo o escribió esta carta a creyentes que estaban dispersos en el Asia Menor. Él no tenía contacto con ellos, era una comunicación de una sola vía. Estaba hablándole a ellos que estaban dispersos por todos lados. Y en este momento está dirigiéndose a ellos aquí en 1 de Pedro capítulo 2, del verso 13 en adelante, y vamos a considerar esta meditación. Esta mañana le titulé a esto una relación que transforma vidas, una relación que transforma las vidas, nuestras vidas, ¿no? Y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias en esta mañana por esta libertad que tenemos. Gracias, oh Dios, porque podemos reunirnos de esta manera y poder abrir tu palabra y ser enseñados por ti, cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias por los planes, por los propósitos que tenés para cada uno de nosotros, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como titulamos a esta meditación, justamente porque comienza el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué pasaje de las Escrituras que tenemos aquí, que Pedro escribiera, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención en este pasaje, cuando lo estaba leyendo tantas veces y procurando traer la enseñanza para nosotros en esta mañana, y tengo 3 partes aquí en la enseñanza, pero solamente vamos a considerar hoy del 13 al 17, pero comienza el versículo diciendo por causa del Señor. Por causa del Señor. Fíjense que si usted tiene la versión internacional, dice sométanse por causa del Señor. Hay otra de las versiones que dice por amor al Señor. Y otra dice por honor que le deben al Señor. Distintas expresiones como comenzando
todo el tema que va a desarrollar, por causa del Señor. Veía que esto está hablando de una relación. Pedro está hablando de esa relación estrecha que tienen los creyentes, que llegamos a tener los creyentes con nuestro Dios. Y todo lo que demás va a decir y va a hablar es justamente por causa del Señor, por causa de Él. Encontré un escrito también y enfatizando justamente esta expresión. Por causa del Señor, dice, sométase a toda autoridad instituida por los hombres, como lo dice aquí. Por causa del Señor, no utilice su libertad en Cristo para faltarle el respeto a la autoridad, como lo dice en 1 Pedro 2:16. Por causa del Señor, sométanse a los que son ásperos, así como los que son amables. En verso 18, por causa del Señor, nunca amenace o busque venganza. 1 Pedro 2:23, por causa del Señor, dispóngase a confiar en la justicia perfecta de Dios. 1 Pedro 2:23, por causa del Señor, resista el dolor del sufrimiento injusto. Por causa del Señor, 1 Pedro 2:19. Por causa del Señor, siga las pisadas de Cristo, que se sujetó a las autoridades y sufrió injustamente. Por causa del Señor. Por causa del Señor, haga lo que es bueno para acallar la crítica de los incrédulos. Por causa de Dios. Por causa del Señor, las esposas deben mostrar un espíritu sumiso de tal forma que el esposo incrédulo sea salvo. Por causa del Señor. Por causa del Señor, procure pagar bien por mal. 1 Pedro 2:23. Por causa del Señor, acepte sufrir por lo que es correcto y el Señor lo bendecirá. 1 Pedro 3:14. No en vano usa las Escrituras la expresión por causa del Señor, ¿verdad? Nos vamos a quedar en esta expresión que tenemos aquí en las Escrituras. Esta relación con el Señor puede ser muy estrecha, puede ser muy cercana, puede ser distante. Y usted lo tiene en el folleto, en el tríptico de esta mañana. Ahí está la introducción del tema. Y ahí escribí lo que usted lo va a leer después. Usted puede estar tan cerca de Dios como usted desee estarlo. Nadie le va a impedir a usted estar cerca del Señor. Nadie. Y usted va a estar tan cerca de Dios como usted quiera estar. Es un desafío para nosotros cada día vivir y buscar y estar cerca del Señor y cultivar esta relación personal con nuestro Dios. Y esta relación va a enriquecer nuestra vida enormemente. A cada uno de nosotros. Y le invito a abrir la Biblia en el Salmo 16, versículo 8. No puedo cantar y después hablar. Es terrible, pero ustedes ya cantaron. Salmo 16, mire el Salmo 16, leemos aquí una expresión en el versículo 8. En el versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero esta parte del Salmo dice, al Señor he puesto siempre delante de mí.
Comienza el salmo, este es un salmo precioso, un salmo excelente que habla acerca de la relación personal e íntima con Dios. Aquí hay lo que yo le llamo el soliloquio, ¿no? No que está loco, sino que habla consigo mismo. Y mire cómo comienza: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Ahí está el diálogo interno, ¿no? El que habla con él mismo, el salmista habla con él. Dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Todo comienza en el interior, todo comienza en esa relación profunda con Dios, en ese diálogo profundo con Dios, en ese diálogo de uno mismo que reflexiona y piensa y dice: bueno, voy a poner a Dios en el primer lugar en mi vida. Voy a hacer que Él sea lo más importante de mi vida. Voy a hacer que Él moldee toda mi vida, que transforme toda mi vida. Voy a permitir que Dios haga cambios en mi vida. Por eso Pedro estaba aspirando a esto, diciéndoles: por causa del Señor. Y viene todo lo demás. Si no es por causa del Señor, todo lo demás no va a suceder. No puede esperar nada. Y no va a haber un cambio en nuestra vida si no es por causa del Señor. Y no va a haber ninguna cosa nueva en nuestra vida, sino es por causa del Señor. Y causa del Señor es que yo le dé lugar, que yo me rinda, que yo ceda. Si yo no cedo, si yo no me rindo, si yo estoy discutiendo con Dios, peleando con Él, justificándome, argumentando, cuestionando, y siempre dialogando de una manera inadecuada, nunca voy a lograr que esta causa del Señor transforme mi vida. El salmista lo dice muy claramente en el verso 8: a Dios he puesto siempre delante de mí. Y yo pregunto, ¿quién está delante suyo en su pensamiento, en su corazón? Ahí es donde tenemos que empezar a hablar. Ahí es donde vamos a empezar a construir, a edificar todo lo demás. Nuestro lema este año es Dios primero. Lo tenemos ahí en el cartel. Si Dios no es primero, nada después puede ocurrir que sea favorable y edificante y sano para nuestra vida. Con toda razón, con toda fundamentación, Pedro comienza a exhortar a los creyentes y les está diciendo: por causa del Señor. ¿Entiendes? ¿Quién está primero en tu vida? ¿Quién está primero? Eso va a determinar todo lo que sigue después. Y este es el gran desafío para nosotros, entonces, poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Esta relación con Dios se va a ver reflejada en muchísimos aspectos. Y Pedro dice acá, por lo menos se va a ver reflejada en 3 aspectos de nuestra vida. Y vamos a ver cada uno de ellos. Cuando Pedro le escribía a los creyentes, ¿no? En el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esta relación con Dios se va a reflejar en nuestra relación con la autoridad, como lo veíamos recién en el párrafo. Pero miren, Romanos 13:1, que aparece ahí, dice: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Es un problema realmente la autoridad, ¿no? Esta semana estaba escuchando un pequeño video que había hecho Marcos Witt cuando estuvo en Mendoza, y él haciendo una memoria, como somos tan desmemoriados, y había un momento en que él hace referencia a una expresión que ocurrió en nuestra sociedad que en buena hora se dejó de discutir y de hablar y de decir de esa expresión, ¿no? Y él decía, cuando los argentinos decían maldita policía,
se refirió a eso años atrás, ¿no? Terrible, una cosa realmente ofensiva, totalmente fuera de lugar. Bueno, ya pasó ese tiempo. Pero está revelando el corazón del hombre, una rebelión contra la autoridad. Y el ser humano como hombre somos rebeldes a la autoridad. No queremos la autoridad, no nos queremos someter a ninguna autoridad. Y esto es una expresión justamente del hombre, del ser humano caído, lejos de Dios. Lo primero que el hombre hizo, se resistió a la autoridad que es Dios mismo. Y esa historia se sigue repitiendo vez tras vez, vez tras vez. Y nos resistimos a la autoridad, y por eso nos va de la manera en que nos va a cada uno de nosotros, porque estamos resistiéndonos a lo que Dios ha instituido. Pero vamos a ver también algunos límites en todo esto. Romanos 13, 3 al 4, el otro pasaje dice allí: porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Bueno, esa es una autoridad que es puesta por Dios sobre nosotros en el gobierno, en la institución, para mantener el orden. Pablo está haciendo esa referencia en Romanos 13. Pero dice también aquí a toda institución humana: someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior. Tenemos autoridades en nuestro trabajo, tenemos autoridades en la escuela, hay autoridades en el hogar, hay autoridades en la sociedad. Y cada una de esas autoridades merece nuestro respeto. ¿Y cuál es el límite de nuestra sumisión y nuestro respeto a la autoridad? La misma palabra de Dios lo dice en Hechos 4:19, aparece ahí también, dice: pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Él. Hay en un momento una resistencia a la autoridad, cuando la autoridad nos lleva a nosotros a violar la palabra de Dios. No se someta cuando se le pidan violar la palabra de Dios. Usted tiene que someterse a Dios primero y nunca violar el mandato bíblico. Ahí es el mismo pasaje. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se someta cuando le piden violar su conciencia. Y se habla mucho de la objeción de conciencia en este tiempo. No se someta, pero no solamente los médicos van a estar sujetos a la conciencia, sino que los docentes también. Cuando venga la ideología de género, ¿qué van a hacer? Y cuando venga todo lo que es la educación sexual infantil, ¿qué van a hacer con toda esa información que viene toda tergiversada, torcida? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer los padres con todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Y viene, bueno, es la autoridad. Bueno, pero la palabra de Dios también dice que nosotros no debemos sujetarnos ni someternos a aquellos que violan nuestra conciencia. Dice Job, anótelo este pasaje bíblico ahí en su hoja. Job 27, 5 al 6, no está en la pantalla. Nunca tal acontezca que ya os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad, dice Job. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días, dice Job 27, 5 y 6. Mi justicia tengo asida. Me voy a jugar por la justicia y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Vamos a sufrir la objeción de conciencia. Los padres, los docentes,
los profesionales. El mundo se viene con todo. ¿Y dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos los cristianos? Acá dice, Pedro está diciendo, sométase a toda institución humana. Claro, sométase a toda institución humana. Pero cuando la institución humana tiene otro pensamiento y cuando la institución humana tiene otros valores, Dios dice, cuidado, ¿no? No se someta al maltrato físico. No se someta al maltrato verbal tampoco. Dice la palabra en el Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado ve el mal y se esconde. Si usted ve que va a venir maltrato físico, maltrato verbal, haga algo, huya. O siga la instrucción de la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, dice la palabra de Dios. Bueno, hay una institución que está puesta por Dios, pero también están los límites que establece la palabra del Señor. Y no debemos rendirnos ni entregar nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros valores frente a un mundo que cada vez está más torcido y que a lo bueno dice malo y a lo malo le dice bueno constantemente. Ahí está nuestra relación con la autoridad. En Tito capítulo 3, aparece ahí, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernadores y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Notable como Pablo le está recomendando a Tito, ¿no? Que se sujeten, pero que sean amables, que muestren mansedumbre para con todos los hombres. Siempre hay una actitud diferente en el cristiano que está sujeto a la autoridad. Ahora, déjeme decirle algo, padres. Como padres tenemos la tremenda responsabilidad y la primer responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos sujeción y respeto a la autoridad. Y lo primero que los hijos tienen que aprender es a respetar la autoridad. ¿Y saben cuál? La de sus padres. Lo primero. Cuando uno perdió el respeto a la autoridad es porque ha perdido el respeto a la autoridad a sus padres antes. Y usted lo tiene a su hijo desde que está en brazos. Lo tiene pequeño. Y desde ese momento que el niño viene al mundo, ya tiene que enseñarlo, instruirlo y enseñarle a que ese niño respete la autoridad de su padre y de su madre. Yo he visto una vez un muchacho, un chico, tendría 10 o 12 años en Bahía Blanca, estaba caminando en la vereda y le daba patadas a una mujer que estaba al lado de él. Y yo calculo que era la madre, porque no podía darle patadas a otra persona. Y yo digo, solamente una madre puede soportar las patadas de su hijo. Pero solamente una madre que no entendió lo que significa autoridad. Solamente ella podía soportar. Cómo ese niño le estaba pateando, vez tras vez. ¿Qué pasó? Fue tolerado y fue tomado como un juego cuando era pequeño, pero esto fue increciendo y después tenemos problemas en nuestra sociedad con hombres y mujeres que tienen problemas con la autoridad. Porque en su hogar no fueron enseñados. En su hogar no fueron instruidos. Fue todo tomado como juego, como chiste, como risa y pasajero, pero después tenemos los problemas sociales que estamos teniendo, problemas con la autoridad. En segundo lugar, lo que Pedro estaba hablando aquí a los creyentes y decía, por causa del Señor sométanse, en el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿no?
una relación que transforma vidas afecta también la conducta. Esta relación con Dios afecta la conducta. Hay personas que están constantemente luchando con una conducta indeseable, con una conducta impropia, con una conducta que daña a la persona. Hay conductas insanas que son consideradas como sanas. Hay conductas insanas, hay conductas hirientes que son adoptadas. ¿Pero por qué? Porque no se conoce al Señor y no se conoce a Dios. Por eso tenemos que enseñar la palabra de Dios. Por eso hay que instruir a los hijos. Por eso le decimos tanto, no deje de asistir a las reuniones, no deje de traer a su hijo a la escuela dominical, no deje de traerlo para que reciba la enseñanza y la instrucción. Usted lo deja de traer y ese niño no recibe la instrucción y usted no se la enseña en la casa, peor todavía. ¿Me entiende? ¿Cómo va a tener una conducta sana? Por causa del Señor va a tener, Pedro está diciendo, tienen que tener una conducta diferente. Esta es la voluntad de Dios. Pero padre, si usted no le pone criterio, no le pone peso, no le pone valor, después usted dice, no, pero mi hijo llora, mi hijo se enoja. Bueno, después usted va a ser el que va a llorar. Y después usted va a ser el que se va a poner triste. Elija. ¿Quién va a llorar? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Dice acá, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Entonces esa relación con Dios se transmite en la conducta. Pero si usted no tiene relación con Dios, no puede esperar una conducta diferente. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es la que nutre la conducta, la que cambia a la persona, la que transforma a la persona. Pero si usted no busca relación con Dios, no va a tener lo otro. El gran desafío de Pedro, ¿cómo nos desafía Pedro, no? Nos cambia la cabeza, cómo venimos nosotros. No, yo ando bien, me porto bien, ando bien, voy a mi trabajo, voy a la escuela, hago todo bien. Sí, después estoy llorando.